buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Iniciando otro programa con muchísimas notas de interés e información muy importante. Totalmente. Bueno, vamos a ir hablando y ya damos rápidamente inicio a esta parte noticiosa y tiene que ver con lo que va a ser la convocatoria a la cuarta marcha Federal. que hace la marcha federal universitaria, que hace las universidades de todo el país. Así es. Sin distinción públicas o privadas. Exactamente. En una suerte de conjunción de ideas, producto de que atraviesan de diferentes formas la misma dificultad. Tal vez la concentración mayor, la que va a generar muchísima información, porque se estipula que puede tener una magnitud importante, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero va a acontecer en todas las capitales provinciales, en todas las provincias, en todas las ciudades donde hay universidades nacionales. De hecho, la concentración en San Juan se hace en la esquina de Ignacio de la Rosa y Sarmiento a partir de las 16 horas. Se estima que también habrá una convocatoria importante y el reclamo es exactamente el mismo, que el Gobierno Nacional cumpla la ley de financiamiento universitario que fue votada, vetada y luego la insistencia determinó que el gobierno la tiene que aplicar y no lo está haciendo. Pero no solo que no lo está haciendo, sino que previo a lo que es esta marcha federal, recortó parte de ese presupuesto universitario. Exactamente. En algo tal vez que es una forma, algunos lo vieron hasta como una mojada de oreja. Una ¿no? provocación, sí, totalmente. tal cual. Y además, en una, diría yo, intencional acción de desinformación, hicieron circular un título en los medios de Buenos Aires que rápidamente entraron en el juego hasta que se dieron cuenta, y es que luego de la marcha el gobierno convoca a las universidades a un diálogo. Algunas universidades. Ese es el punto, son solamente cinco universidades de todas las que hay en el país, que son las de las cuales dependen hospitales universitarios, para dialogar cuestiones vinculadas al presupuesto. No está convocando a todas las universidades. El reclamo tiene estas características, no es nuevo, es simplemente que se cumpla la ley, pero esto también tiene un altísimo grado de complejidad. A ver. Uno dice simplemente que se cumpla la ley, pero la complejidad está dada en que el gobierno está obligado a cumplir y no lo está haciendo, está incurriendo en un delito político y un delito penal. Acciones, una multiplicidad de acciones en ese sentido se van a disparar en pocos días más. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que los riojanos tienen de todo menos ser tontos? Cualquier cosa menos tontos, Sí, claramente. sí, porque la verdad son hábiles negociadores y lo está demostrando esta negociación que está llevando adelante hoy el gobernador Quintela con el jefe en Argentina de Vicuña. Estamos hablando de José Morea, que tanto dijeron en algún momento que las relaciones estaban rotas. Bueno, se sentaron y están negociando. Bueno, pero en este marco de una suerte de inicial acción ofensiva por parte de La Rioja, que muchos descalificaron y la pusieron en un estadio de lo antiguo. Y en realidad puede ser un método antiguo, pero es extremadamente eficiente porque finalmente, y después de todo lo que aconteció, todo lo que se dijo, José Morea tuvo que ir a La Rioja y todo el equipo de Vicuña tuvo que ir a La Rioja, sentarse con el gobernador y parte del equipo del gobernador riojano y establecer parámetros primero de diálogo y luego mecanismos de acuerdo en términos de lo que la provincia dice que le corresponde y lo que Vicuña entiende que puede otorgar en función de que sostiene que el centro de gravedad de la acción económica de Vicuña está en San Juan porque la mina va a estar en San Juan, el proyecto está en San Juan. Pero tengamos en cuenta una cosa, el corredor norte, que es el corredor donde se ingresa a través de nuestra provincia, hoy no está en condiciones de habilitar el paso de la maquinaria que necesita para operar Vicuña. Con lo cual, la única forma de ingresar era a través de La Rioja, eso se sabe, no pueden paralizar el proyecto en este momento, pero además tampoco pueden plantear o dejar de plantear el tema del control medioambiental que también exige en este momento la provincia de La Rioja. Bueno, y acá hay un punto que es interesante. ¿Lo exige La Rioja? Sí. ¿Está en condiciones de exigirlo? Claramente sí, está en su potestad. Ahora bien, ¿por qué no respondió como corresponde y en términos institucionales, en términos administrativos para incluso, obligarla a esto? A los informes de impacto ambiental que procuraban obtener las declaraciones de impacto ambiental para la utilización del camino, para la construcción del bypass, para el ensanchamiento, bueno, actualización de la traza, porque, como decías, tienen que circular camiones de gran porte y otro tipo de maquinarias. Entonces, claro, ahora sí se sientan a negociar, se siente fuerte Ricardo Quintela,
pero la debilidad está en que durante más de 2 años no contestó La Rioja administrativamente los informes de impacto ambiental, no otorgaron las días correspondientes para la ejecución de los trabajos. Bueno, quedaron en definitiva que se le va a dar continuidad a los mismos, que va a haber celeridad administrativa por parte de La Rioja, veremos. Hay que ver a qué le llaman ellos celeridad. Por supuesto, conociendo el paño, esa celeridad no es tal. Va a haber un esquema de negociación intermedio sobre cada punto que tengan que conversar, va a haber un esquema de negociación. De negociación y posterior renegociación, acuérdate lo que te digo. ¿Cómo se dice? Hoy firman, mañana lo vuelven a romper, vuelven a negociar, y es una negociación permanente la que van a llevar Yo adelante. no sé cómo se dirá en japonés feudal, pero en mi barrio le dicen mangueo institucional. Eso es lo que va a suceder. Mientras tanto, Martín Menem, tal vez el candidato con mayor posibilidades de desplazar a lo que es hoy el peronismo tradicional en la provincia de La Rioja. Que gobierna La Rioja desde la restitución de la democracia. Y que es un hombre fuerte, los Menem no hace falta que nosotros aclaremos cuál es el poder que tienen en esa provincia, pidió disculpas en nombre de la provincia de La Rioja al pueblo de San Juan en función de las declaraciones de Quintela. Exactamente. Con lo cual, esto también está siendo utilizado políticamente dentro de La Rioja con fines electorales. Desde el primer día. Lo utiliza Quintela porque tiene un argumento que antes no tenía en una provincia que está prendida a fuego en términos administrativos, en términos financieros, en términos de su realidad económica. Le sirve a la oposición, caso Martín Menem y otros, no es el único, para mostrar las diferencias de calidad de gestión de gobiernos más cercanos al gobierno nacional que los gobiernos tradicionales riojanos, una utilización política, y no hay que descontar, y quien lo haga jugaría un jueguito que ya no se juega más, que es el del ingenuo en política. Nadie juega a ese jueguito aquí, y es que en San Juan también eso es un argumento bastante fuerte porque le sirvió al gobernador Marcelo Rego para hablar de la defensa de lo local, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Manuel Adorni va a encabezar hoy la reunión de gabinete, en la reunión que tradicionalmente lleva el Ejecutivo Nacional, con un fuerte apoyo por parte de Javier Milei. Exactamente, pero en medio de cada vez más visibles tensiones dentro del gabinete. Quien llevó esas tensiones a un punto prácticamente extremo fue Patricia Bullrich, que luego de esta convocatoria decidió hacer un circunstancial silencio, pero fue la que dijo que presente su declaración jurada y que lo haga ahora. También hubo, en el marco de lo que se sabe que se comenta dentro del gabinete, un enorme rechazo al hecho de que el presidente de la Nación sostenga todavía a Manuel Adorni. Hay que ver qué información también maneja Manuel Adorni. Por supuesto, tal vez, como en el libro de El Mago del Kremlin, el que tiene la llave de la cajita de los secretos tiene mucho más poder a veces que el que ejerce el poder visual. Bueno, el otro punto está en que la oposición ha convocado una sesión especial para tratar varios proyectos vinculados al esclarecimiento de la situación patrimonial del jefe de gabinete. Y quiero recordar que la Constitución de la Nación Argentina, reformada en 1994, cuando se crea la figura del jefe de gabinete, entre otras cosas le otorga la potestad al Congreso que con mayorías especiales vote una moción de censura y hasta una destitución del jefe de gabinete. Cosa que no ha pasado hasta acá nunca. Hasta ahora no pasó nunca. En algún momento hubo una suerte de amenaza en ese sentido hace algunos años, pero no pasó de allí. Ahora la oposición tiene que reunir un quórum de 119 legisladores para obtener la posibilidad de que llevar esto a debate y sentarla a La Libertad Avanza a discutir el tema. Desde las filas oficialistas dicen difícilmente se logre ese quórum, vamos a ver qué pasa, pero la situación está no solamente compleja, sino que ha estancado el Congreso en el tratamiento de otros asuntos que sí son muy importantes, para los cuales el gobierno, como ha perdido espacios en todo sentido, está casi, no digo en retirada, pero como haciéndose el distraído de que la modificación de la ley electoral, entre otras cosas, la eliminación de las PASO, van a quedar así como relegaditas a un segundo plano. Bueno, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo. Título principal: el gobierno provincial acompaña el recorte de aportes a Coviar. Fue muy explícito el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, en este sentido, y previo incluso a la decisión del gobierno vía resolución de eliminar el plan estratégico vitivinícola y con ello los aportes obligatorios, ya se había expresado en ese sentido el ministro de la Producción. Y es necesario recordar que se está en pleno debate judicial, se inicia el debate judicial respecto de la calidad jurídica del instrumento por el cual se dio de baja el plan estratégico vitivinícola. Que convengamos, es también un fuerte reclamo que llevaban adelante muchas bodegas, la gran mayoría. Principalmente bodegas de San Juan, que se quejaban que todo el plan promocional en materia vitivinícola lo gastaban en 2 o 3 bodegas de Mendoza. Exactamente, no
nunca hubo digamos, una razón de fondo que pudiera ser advertida por los bodegueros locales de que esto, digamos, que esta construcción administrativa, financiera y demás, que era la Corporación Vitivinícola Argentina, funcionara en el sentido de lo que necesita la actividad. Escuchás otras voces que sí, que dicen que tenía lógica, que el PEVI tenía lógica. Hoy se está en una situación de, no sé si de desguace, pero sí de disolución de la COVIAR y al mismo tiempo, insisto, la discusión judicial que se va a dar en estos términos sobre el instrumento con el cual se dio de baja al Plan Estratégico Vitivinícola y con ello los aportes obligatorios. Otro de los títulos de Nuevo Mundo: arrancan los cuartos de final del Apertura. Mañana juega River, tengo entendido. Mañana ¿Boca juega. cuándo juega? No, quedó eliminado, perdón. Todavía. No ha sido, no estoy burlándome ni mucho menos, No, ha sido un error, no quise cometerlo. Además, No te creyó nadie, te aviso. Bueno, me equivoqué, negro, nunca te equivocaste. No, yo me equivoco todo el tiempo, pero vos con River no te equivocás nunca. No, pero con Boca me equivocaba, no lo sí, vi el claro. partido. ¿Perdió con Huracán? Creo que sí, che. Perdió. No, ¿Y listo. en la Libertadores cómo van ustedes? Ya vamos a estar igual que ellos. Creo que vamos a estar los dos afuera. en la Eliminados Libertad. también. Sí. recortan fondos a parques sanjuaninos. Bueno, aquí también una pequeña mención a esa motosierra que no reconoce ningún límite. El gobierno nacional recortó recursos a los parques nacionales, caen en esa redada 2 parques nacionales en San Juan. Es muy peligroso esto en términos de el mantenimiento de los elementos de control dentro de un parque nacional, pero es particularmente grave en la Patagonia y luego vamos a explayarnos sobre el asunto. Global Market: la presunta estafa ya supera los 3.300 millones de pesos. Y Ahí creo, hay un y creo tema. que se ha dado vuelta la primera hoja de esta historia. ¿Querés que te diga una cosa? Y muchos de los que depositaban en Global Market tienen un problema hoy. ¿Cómo justifican la plata que llevaron a Global Exactamente, Market? mucha de esa plata es negra, Claro. vamos a decirlo así en el color que corresponde. ¿Y cómo haces para ir a reclamar? Mire, yo deposité 500 millones. Y le van a ¿Y decir, dónde bueno, está? sí, ¿De dónde lo fantástico. sacaste? Inicia las acciones legales, pero justifica dónde sacó la plata. Bien. Además, Perea: hay que planificar 50 años. San Juan mostró menor presión en alimentos. Otro de los títulos: la Anónima avanza con su desembarco en San Juan. Acaban de comprar lo que era el supermercado del Hiper Libertad, que era lo que conservaba todavía el grupo Casino dentro del supermercado. Hoy la parte inmobiliaria sigue siendo parte del grupo Casino, pero el supermercado específicamente forma parte de este grupo, que es un grupo muy poderoso en el sur del país. Y han Sí, sí. tomado a los trabajadores Esto es- anteriores. Sí, esta es la familia Brown. La familia Brown es una de las familias más poderosas en la Patagonia Argentina. Históricamente, y después vamos, no va a ser ahora, pero en otro momento, a hacer un pequeño repaso del crecimiento de la Anónima y por qué tiene ese nombre. Autorizan otra suba en colegios privados. Es la primera del año. 10,3%, además de otra suba que registraron hoy los combustibles líquidos. Bueno, esto hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, claramente. La nueva ley de oferta y demanda hace, Ese es el ritmo. claro, Ese es el que ritmo. los privados en este sentido... Mira, lo vimos, ¿sabes dónde? Con el tema de los pasajes en colectivo a Mendoza. Ujú. Estaban en 25.000 pesos el pasaje San Juan-Mendoza. Después, este pasaje lo venden a 12.000. ¿Por qué? Porque había una fuerte pelea entre los dos Disputa. grupos mayoritarios que eran del Sur y Mediagua y la empresa Andesmar. Lógica disputa comercial. Se pusieron de acuerdo, hoy vale 42.000 pesos ese mismo pasaje. Y tienen que usarlo todos los que lo usaban antes de todos modos. Claramente es así. Bueno, vamos a ir saludando. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Muy bien, la verdad que un día soleado, requete linda está la provincia hoy. Pero hablemos de show, ¿qué les parece? Bien, Piti Fernández en San Juan. El Piti Fernández viene solista, en realidad con su banda Los Irrompibles, va a llegar este domingo a la Sala del Sol. ¿Cómo está él? Porque La- también hay que preguntarse. Piti Fernández tiene momentos que está bien y hay momentos que está perdido totalmente. No, estás confundiendo, ese es el Piti Álvarez. Ah, el Piti Batallar. Álvarez, tenés razón, mil Estamos perdón. hablando del Tenés Piti razón, Piti Fernández, Fernández no, el líder retiro lo también de dicho. las pastillas del abuelo, Sí, sí, pero sí, en sí. esta vuelta viene como solista. Así que atención, viene, está espléndido el Piti Fernández en su mejor momento, podemos decir. Y bueno, él va a estar el domingo en la Sala del Sol a las 21 horas. Va a estar haciendo clásicos, va a estar haciendo folk, va a estar haciendo un poco de todo lo que le gusta a la gente para rockearla. Así que Es atención. rock. Yo la verdad que no... Es rock, pero cuando viene como solista, porque aparte de las pastillas tiene toda una banda
que él llama Los Irrompibles. Hace un poco de folk, hace un poco de rock, hace un poco de pop y hace algunos covers de otros artistas amigos de él. Bien. Pero muy lindos son los shows, ya los ha traído en otras oportunidades a la provincia y bueno, viene el domingo, como les decía Mariano. Las entradas las pueden conseguir a través de tuentrada.com o en un lugar que se llama Tío Flaco, donde es en Avenida Rioja 87 Norte. Un recorrido íntimo y potente por su toda la discografía personal que él tiene con sus canciones y sus álbumes. Así que bueno, también obviamente va a estar cantando las canciones que nos gustan de Las Pastillas, pero la verdad, una linda ocasión para verlo como solista. Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los compañeros, a la audiencia? Vamos a hablar de la Liga Profesional. Sí, hablamos de la Liga porque hoy comienzan a definirse a la hora 19 en su estadio, en el Villagra, estará jugando Belgrano de Córdoba, que va a estar enfrentando en la jornada de hoy a Unión de Santa Fe. Eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí, la verdad que fue un partido lindo, el de los santafesinos. Hoy prometen ser partidazos. La verdad que los octavos de final estuvieron bastante entretenidos. Pero para que quede claro, Sí. de la zona A había 8 equipos que llegaron a octavos de final. Sí. Solamente se clasificó Unión, que era el octavo. Sí, Del entró primero por al la séptimo ventana. quedaron todos eliminados por equipos de la zona B. Claro, por eso todos dicen que es totalmente injusto este torneo. Tiene el mismo formato la Primera Nacional. Vamos a ver qué deciden para después del Mundial, que vamos a tener en un poquito menos de un mes. Pero de nada te sirve ser puntero si cuando comienzan a jugarse los octavos quedas afuera en el primer partido. Pero bueno, son cositas de Claudio Chiqui Tapia, muchachos, que es el que arma el formato de los torneos. Decíamos, hoy a la hora 19, Belgrano de Córdoba va a estar enfrentando a Unión de Santa Fe y a la hora 21:30, Argentinos Juniors frente a Huracán de Parque de los Patricios. Dos partidos lindos, interesantes. Vamos a ver qué sucede. Hoy ya conocemos 2 semifinalistas de esta liga profesional. Bueno, venimos acá al living y estamos con la doctora Rosita Contreras. Ella es médica infectóloga. Y vamos a hablar porque hay en un crucero que se dio un brote de antivirus. Y lo primero que queremos saber es de qué se trata el antivirus y cuál es su peligrosidad. Rosita, ¿cómo estás? Un ¿Cómo gusto estás? tenerte acá en el programa. Bueno, Bienvenida. muchas gracias, gracias por invitar. Bueno, la infección por el hantavirus el hantavirus es un virus endémico en la Argentina, en otras partes también del mundo, pero en América y en Argentina sobre todo tenemos, es un virus que está habitualmente, ¿no? Hay 4 lugares o centros endémicos en la Argentina: el noroeste, el noreste, el centro con Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y la parte del sur, ¿no? Que es lo que conocemos. O sea que habitualmente aparecen estos cuadros que tenemos en esta parte de América, que es una fiebre hemorrágica que provoca este síndrome de febril que afecta el pulmón, por eso se llama pulmonar. Nosotros tenemos, a diferencia de lo que pasa en Asia y en Europa, que tienen otro tipo de virus y provoca o afecta el riñón, ¿no? El agente transmisor es el ratón con cola. No, eso es lo que el ratón, que es el colilargo, es el reservorio. No Ahí- sería vector, es no el es el reservorio. vector. Claro, el vector es, por ejemplo, el mosquito cuando nos pica y nos transmite una enfermedad. En este caso, el reservorio es el ratón de campo, que se llama colilargo, tiene otro nombre científico, que habita esta zona, ¿no? De América, la parte andina y la parte del sur, y que en él el virus vive, se excreta, y nosotros, el humano se contagia al tener contacto con el roedor, la mordedura del roedor, o el contacto con las secreciones, las heces, las salivas, etcétera, de este roedor. ¿Cuáles son los efectos que provoca en el ser humano este virus? Y lo que provoca es un problema como si fuese algo vascular, en realidad, para explicarlo, es como una coagulación intravascular diseminada, bueno, una cosa muy científica, pero lo que provoca es hemorragia, provoca un cuadro en el humano, primero como un cuadro febril, como una gripe inicialmente, con muchas mialgias, y después va evolucionando a una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Con hemorragia alveolar,
que lo que no hay tratamiento para esto, hay algunos estudios de tratamiento, tampoco hay vacuna, y sí, una vez que se diagnostica, el paciente lo único que tiene es la posibilidad de un soporte. Por eso la pesquisa temprana mejora la probabilidad de sobrevida del paciente. ¿Riesgo de vida importante? Y sí, tiene un riesgo de vida más o menos entre el 30% de mortalidad si el paciente llega muy tarde, porque es como es soporte, no es ventilarlo, es dejarlo que respire, que tenga el respirador, etc. Uno escucha, sobre todo en la Patagonia, argentina y chilena, campañas respecto de la flor del coihue, que es de lo que se alimenta el colilargo. Eso es en la Patagonia, que es donde se escucha más difusión, más campaña. En el norte del país, en la zona central, no se escucha eso. No, lo que se escucha por ahí es por ahí educar a la comunidad sobre el desmalezar, la limpieza, el no limpiar o tener cerca de la casa el acúmulo de leña, pero alejado, cuando van a acampar la gente, que no acampen, digamos, que no duerman en el piso, que no estén cerca de un basural, que no estén cerca de lugares, y si encuentran un animal, que no pase como, viste que salen en las redes, que hay gente que los alza, porque son diferentes, son unos ratones como un poquito llamativos y Ahora, la gente los alza y bueno, es lo que no tiene que hacer. Por ahí a quienes no conocemos nos pareció un despropósito lo que se hizo con este crucero MV Hondius, creo que. Sí, Hondius. Porque no se lo dejó en ningún momento acercarse a ninguno de los puertos y los países lo rechazaban. Sí. ¿Consideras lógico esa medida? Lo que pasa es que inicialmente creo que el primer caso, cuando fallece, el caso 1, digamos, y bajan estas personas, incluso baja la paciente, se hace el diagnóstico del segundo caso, de la esposa, que es la que bueno, ahí ya se empieza a interpretar que puede ser algo relacionado a un contagio. Probablemente, o sea, creo que cuando se toman o se conocen las causas de qué ha sido y teniendo en cuenta que se puede, como se ha hecho, ¿no? Con todos los cuidados de que el paciente lo van a bajar en tal lugar y lo van a trasladar como lo han trasladado, no significa ningún riesgo para nadie. O sea, han estado en todo momento bajo las estrictas supervisión y el estricto control y el estricto cuidado para que los pacientes puedan bajarse, los que estaban enfermos, trasladarse y los que no, trasladarse al lugar. Pero sí, había ese miedo de que no estaban preparados probablemente y por eso España toma ¿Y es tan contagioso como para mantenerlos aislados de esa forma? No, el contagio, en realidad la mayoría de los de Hanta es el contagio el contacto con el animal, no con el no de persona roedor. a persona. Claro. La variante Andes, que es la Andes que tenemos en nuestro país, es la que se documentó el contagio interhumano, ¿no? De persona a persona. Pero ese contagio también es a través de las secreciones, pero con un contacto muy estrecho y prolongado. Estamos hablando de que una persona esté cerca de una persona que esté enferma, más de 30 minutos, a menos de 1 metro, es por gotas, ¿no? No es Casi aéreo. te diría un pariente. Claro, por eso es contacto estrecho, contacto estrecho y prolongado. Por eso es que estas instituciones como la Organización Mundial de la Salud hablan de que el riesgo para la comunidad de que esto se extienda actualmente es bajo, porque no es como COVID o como sarampión o como el resto, que es muy rápido en el ambiente, permanece, etcétera. Esto es un contacto estrecho y prolongado, que es lo que ha sucedido en un lugar como claustro que ha sido el crucero, ¿no? Podríamos saber, ¿hay muchos casos de contagios de este virus acá en Argentina? Anualmente se documentan, creo que en el 2025 creo que fueron algo de 100 y pico de anuales, con una mortalidad del 20% aproximadamente, o sea que... Es alto el nivel de mortalidad. Claro, tenemos en toda América, creo que ha sido esto, esta documentación año a año, sí hay casos de Hanta, ¿no? ¿Registros de hantavirus en San Juan? No. En San Juan nunca ha habido registro que yo conozca, ¿no? de Hanta. Sí, nosotros los tenemos en cuenta estas cosas, sabiendo que no han habido, ¿no? En el sur, obviamente que esto, la parte del sur y la parte del norte lo tienen y a diario salen, o sea, no a diario, pero cada tanto hay casos de Hanta documentados. Nosotros acá no hemos tenido, pero siempre tenemos en cuadros clínicos como estos, que de repente de
símil gripe o gripes like, como le llamamos nosotros, terminan en una insuficiencia respiratoria muy grave. Y bueno, puede ser gripe, puede ser un montón de otras cosas, pero también hay que considerarlo. Y se mandan, a veces mandamos para estudiar y descartar, pero no tenemos. Pero entonces, para que le quede claro a la señora que está en su casa, al señor que está en su casa, no es para tener miedo de lo que está pasando. En San Juan nunca ha habido un caso y hay que seguir actuando con normalidad. Tal cual, hay que, claro, no han habido casos, hay que seguir actuando con mucha precaución también en esto de decir, bueno, no han habido casos, pero hay que siempre cuidar de esto de los roedores. Creo que esto nos va a servir para decir, bueno, no, limpiemos, ojo cuando limpiemos los lugares donde están mucho tiempo guardadas las cosas o cerradas, sobre todo más para la parte andina o la parte más montañosa, que limpiarlos, ventilar el lugar antes, mantener limpios los lugares, ¿no? Que los roedores no es solamente Hanta, traen otras enfermedades también. Disciplina de higiene, claramente. Sí, sí. Rosita, como siempre, muy didáctico lo tuyo. Bueno, no, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Volvemos en un par de minutos nada más. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y volvemos a los deportes. Giselle. Bueno, hablamos del fútbol sanjuanino porque ya está confirmado que el sábado a partir de la hora 16 estarán jugando en Barrio Atlético, en cancha de Trinidad, Desamparados frente a Colón Juniors. Un partido con una característica importante porque van a tener ambas parcialidades los equipos para poder jugar este partido con un condimento especial. Estamos hablando de dos vecinos prácticamente. Sí, sí. Las canchas están casi al lado una de la otra. Los vecinos, pero ojalá que la gente se porte bien. Yo me imagino que el operativo por parte de la policía va a ser prolijo, va a ser importante. Sale más caro el operativo que lo que se recauda muchas veces por entrada, Sí, no le voy a decir que no porque es verdad. Lo cierto es que van a estar jugando. Este partido es importante porque van a estar jugándose la posibilidad de ya asegurarse un lugar en el próximo torneo regional amateur. Así que ya saben, hinchas del merengue, hinchas de Desamparados, a portarse bien. Este sábado se van a estar viendo las caras en cancha de Trinidad. Bueno, Pelusa Tour. Bueno, Pelusa Tour. ¿Por qué Pelusa Tour? Porque viene a la provincia y siempre está haciendo 2x1. Viene a celebrar los 14 años desde su regreso, porque el Rey Pelusa tuvo un intervalo en su carrera y cuando vuelve fue exactamente hace 14 años. Primero va a estar en el Teatro Sarmiento, luego en la Sala del Sol. Esto va a ser el sábado 16. En el Teatro Sarmiento a las 21 horas. ¿Cómo haces para comprar la entrada? Lo haces a través de Entrada Web. El Rey Pelusa, un grande, una complicidad con su público, un público cuartetero que lo banca a morir, que desde que comienza el primer tema lo aplauden, lo ovacionan y él tiene un carisma con ellos increíble. Y luego después de estar en el Teatro Sarmiento, sigue para los que todavía les duran las patitas para poder bailar en la Sala del Sol. Así que bueno, vamos a tener un 2x1 de cuarteto este fin de semana. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué tema, no? Tan instalado que está. Está instalado, pero ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista de los profesionales. Está con nosotros Juan Sarmiento. Él es uno de los directores del Instituto de Inteligencia Artificial del Foro de Abogados. Y lo va a acompañar en un ratito, que acaba de llegar a los estudios nuestros también, Matías Junco, quien es el propietario de Makers y que están trabajando mucho en esta aplicación
Porque inclusive, en el caso de él, me dice, mucho de la inteligencia artificial la está aplicando con Fernanda Caik, su pareja, la mamá de su bebé, y cómo aumentó la productividad de ella en función de esta utilización de la inteligencia artificial. Saber utilizar las herramientas te da ese plus, naturalmente, y esto no solamente está instalado, sino que es tremendamente evolutivo, casi diría yo de manera cotidiana. Lo vemos también en nuestra profesión, Absolutamente, no te quepa la sí, menor claro. duda. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, como codirector del Instituto de Inteligencia Artificial Aplicada, primero contemos cómo se han dado los procesos para la creación de este, que es un instituto relativamente nuevo. Bueno, así es, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación. La verdad que para nosotros la inteligencia artificial es una realidad, dejó de ser parte del futuro para ser parte de unas herramientas de la actualidad que nos propusimos establecer una capacitación para todos los colegas, para todos aquellos que estamos practicando diariamente el derecho y todos aquellos que tenemos que diariamente procesar mucha información. Bueno, la inteligencia artificial, una de sus aplicaciones más importantes es en cuanto al procesamiento de la información. Esta información que nosotros tenemos que, para preparar una demanda, un escrito, un asesoramiento, debemos recurrir a la ley escrita, al papel, debemos recurrir a los precedentes jurídicos, debemos analizar en qué lugar, en qué juzgado, cuál es el criterio jurisprudencial que tiene ese tribunal, que no todos los tribunales es el mismo. Entonces, una serie de información que muchas veces el procesamiento al ojo humano llevaba un tiempo. Y no sé si recordarán ustedes, ir horas interminables a la biblioteca, ir horas interminables a buscar esa resolución, ese fallo, esa ley, esa normativa, ese precedente que muchas veces le encontrábamos y muchas veces costaba, recurrir a algún colega de mayor experiencia, y bueno, una serie de complicaciones que al abogado de a pie se lo encontraba todos los días. Bueno, esto ha venido a unificar, ha venido a ayudar, ha venido a generar esta tecnología, estos nuevos desafíos han venido a ayudarnos a hacer un mejor trabajo, a que sea más eficiente y por lo tanto todas aquellas tareas que tienen que ver con lo repetitivo o lo rutinario o lo de buscar algo, trasladarse de un lugar a otro, eso ha cambiado. Entonces tenemos mucho más tiempo para concentrarnos en la redacción, en estudiar el caso y en plantear una estrategia que sea lo más exitosa posible y lo más eficiente para el cliente que nosotros representamos. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a propósito de esto, también el diseño de esa herramienta es muy importante para facilitar el acceso al trabajo, ¿no? Sí, yo creo que hay datos importantes a tener en cuenta que, por ejemplo, el 75% de las áreas legales en Argentina utilizan inteligencia artificial. Pero hay un alto número, un alto porcentaje de desconfianza sobre ese uso. De desconfianza. De desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal cual lo decíamos recién, a ver, es el uso, pero es el uso con responsabilidad. Y para eso existen herramientas validadas y sobre todo con la privacidad de los datos, ¿no? Con diferentes acuerdos, con DPA, acuerdo de procesamientos de datos, que hay que trabajar con esas herramientas para que sea real y confidencial, ¿no? En el caso de ustedes, en el Foro de Abogados se logró un acuerdo con la UBA, precisamente tendiente a la capacitación y a la utilización de herramientas con un respaldo legal. Sí, es correcto. Nosotros cuando comenzamos con esta inquietud, que fue general de los colegas, cuando se logró llegar a la presidencia del Foro de Abogados con el doctor José Salinas, empezamos a averiguar cuál era la problemática más común y encontramos que la gran problemática que existía era la capacitación de nuevas tecnologías y ahí apareció la inteligencia artificial. Entonces empezamos a buscar dentro de la oferta educativa que hay en todo el país qué era lo más calificado, qué era lo que mejor se encontraba ubicado y bueno, encontramos ahí la Universidad de Buenos Aires con el Instituto de IALAB se llama, donde bueno, nos pudimos contactar, ellos con mucho gusto apadrinaron nuestro instituto y nos están ayudando a crear una agenda, porque la verdad que nosotros somos abogados litigantes, no conocemos de esto, yo en mi caso
y muchos de los chicos que están en nuestro equipo es la primera vez que participamos de algo así. Es una tarea que nos lleva mucho tiempo, que nosotros le damos a nuestros colegas, porque es la obligación que hemos asumido como miembros de los institutos y lo estamos tomando con muchísima responsabilidad. Por eso es que buscamos la mejor oferta educativa posible y ahí llegamos a la UBA, que tiene un repertorio desde el paso 1, el paso 2, el paso 3. Ellos ya llevan mucho tiempo, han hecho convenios con muchos poderes judiciales, llevan capacitando jueces, fiscales y, como decía acá mi compañero, ellos están muy avanzados en estos temas. Ya se está trabajando con sesgos, se está trabajando con un montón de circunstancias que tienen que ver con la inteligencia artificial generativa, programar tu propia inteligencia artificial y un montón de cosas que vienen que nos pasan por arriba. O sea, hoy por hoy, si nos quedamos y no nos metemos en este mundo, lamentablemente en el mundo del derecho nos vamos a dar ventaja, vamos a perder mucho tiempo en tareas repetitivas. A mí por ahí te comenté una analogía que era como trabajar en la máquina de escribir Olivetti o trabajar en una computadora. Bueno, esto es más o menos lo mismo, chicos. Y creo que es mayor todavía la diferencia. Es muy probable que la velocidad sea significativamente mayor. Ahora, esta demanda de una permanente actualización, ¿cuál es el nivel de exigencia para esa permanente actualización y esa evolución casi cotidiana de la IA? Bien, ahí la verdad que esto va evolucionando todo el tiempo y la competencia de la IA hoy está, bueno, muy marcada y muy pareja, ¿no? Hasta hace un mes nosotros recomendábamos utilizar una herramienta específica, bien entrenada, Claude, la verdad que funcionaba bastante bien, pero este último mes ya fue superado o equiparada por algunas otras, como el nuevo modelo de ChatGPT y demás. Entonces es como que si vos me decís cuál utilizar, a ver, hay que ver en el momento cuál utilizar y además, bueno, utilizarla siempre en un entorno controlado, ¿no? Ahí dijo una cosa, Juan, y en eso coincido. Y es el sesgo que uno le va dando a la propia inteligencia artificial, porque uno le va enseñando cuál es el estilo de redacción que uno tiene y la inteligencia va aprendiendo sobre ese estilo. Y no es que te redacta cosas totalmente diferentes, sino que acompaña tu crecimiento. ¿Aconsejás que uno vaya entrenando la propia inteligencia artificial? Bueno, particularmente en Claude tiene una sección específica que se llama habilidades o skills, donde nosotros predefinimos, por ejemplo, necesitamos redactar una demanda. Le subimos la mejor demanda que tenemos y siempre va a redactar en base a ese formato. Siempre tomando eso porque es como yo lo redacto, ¿no? Así que, bueno, entrenando esas diferentes skills que se pueden trabajar, se logra hacer un muy buen trabajo. Se mencionó la cuestión de la confianza, lo que no es menor. ¿Y eso cómo se administra? Bueno, hay herramientas que también permiten una trazabilidad en el uso. Por ejemplo, para estudios jurídicos, que es lo que ahí se contratan planes empresariales, si bien son confidenciales, pero cada uno utiliza la inteligencia artificial como quiere, ¿no? En el estudio. Entonces existe herramientas que permiten esa trazabilidad y están certificadas también por la UBA y universidades de Barcelona y demás, que si quieren el próximo programa lo podemos mostrar. Pero, y acá vamos a otro punto. ¿Y cuál va a ser el rol del abogado, doctor Aco? Bueno, el rol del abogado... Pero puede ser en algún momento reemplazado por un estudiante que sepa de la utilización de inteligencia artificial. Yo creo que de ninguna manera, porque creo y estoy convencido de que todas estas herramientas lo nutren al abogado. O sea, la supervisión y el conocimiento en el derecho debe existir. Usted dice, la estrategia la va a seguir definiendo el abogado. El razonamiento del caso lo va a seguir el abogado, no la máquina. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La máquina te va a proporcionar que vos puedas analizar... más rápidamente, tal vez. Más rápidamente, más los elementos. precedentes, conocer. Yo creo que la clave acá, o al menos para mí, a mí me gusta Gemini, es otro criterio distinto. Lo veo más simpático a lo que hacemos nosotros, o Notebook LM, pero bueno, eso es un gusto de cada uno. Y todas esas herramientas nos van ayudando a que nosotros supervisemos el trabajo de la inteligencia y, como dijiste vos, le vayamos enseñando nuestro propio estilo de trabajo. Ahora hay una realidad. Usted dice no va a eliminar a los abogados, pero un profesional con inteligencia artificial le va a ganar la carrera a un profesional que no la utilice, porque va a tener mucho más tiempo libre para pensar, para meditar y para definir estrategias. La productividad, ¿en cuánto puede llegar a aumentar en un caso y en otro? Nosotros, a ver, no hemos aplicado en muchos casos, pero en los que hemos aplicado,
pero supera hasta el 70% en la redacción, ¿no? En la redacción, en encontrar diferentes estrategias, en definir esa estrategia, cuál es la más adecuada. Yo creo que no lo va a reemplazar porque la firma la pone el abogado, no la pone la computadora, pero bueno, es una herramienta de gran utilidad. Estaba empezando a pensar la misma duda. Y mirá, yo creo que duda, hay muchas tareas que del periodismo, de la abogacía, de las ciencias económicas, sí la va a reemplazar, tal vez porque lamentablemente con mucho menos gente vas a hacer el mismo trabajo. Estaba yo con periodistas ahora en la Feria Minera, tuvimos la posibilidad de charlar con muchos periodistas de Buenos Aires. Redacciones que utilizaban 60 personas, hoy utilizan 15. O sea, hay 45 personas menos en cada una de esas redacciones. Y eso es una realidad que ya está, no es que va a ser, es hoy. Hoy utilizan el 25% del personal que utilizaban hace 3 años. Volviendo a la construcción de una demanda, que se hace con más elementos, más rápido, mayor nivel de precisión, ¿eso no le va a imponer al sistema judicial también actualizarse para responder a esa velocidad? Bueno, ellos están trabajando fuertemente. Yo creo que todos los poderes judiciales también, en este caso, acá ha habido un cambio de paradigma muy grande. Nosotros que llevamos por ahí unos años, más de 20, en la profesión, hemos visto cambios muy singulares, todo lo que tiene que ver con la gestión asociada, todo el tema de la oralidad, y todo esto ha venido a traer cambios, y a la tecnología yo creo que la han adoptado en los poderes judiciales, y hay cambios sobre los que no se va a volver hacia de hecho, hoy prácticamente no se va a los juzgados. Y hoy ha habido una acordada ahí un poco que por ahí ha cambiado un poco, y por ahí algunos juzgados y algunos colegas están un poco por ahí cuestionándola porque no queda claro qué va a pasar con este tema de la oralidad. Pero bueno, hay algunos juzgados que han vuelto a la presencialidad en ciertas audiencias que por ahí puede estar bien de acuerdo a la materia, pero hay otros que por ahí no tanto. Ahí está donde está la creatividad, o sea, adecuar las herramientas al uso y al beneficio mutuo, tanto individualmente del litigante, de las personas que están en un juicio y del poder en su conjunto. Pasa que justamente eso, por ahí la oralidad o todo este tema de la virtualidad nos ha ayudado muchísimo a nosotros porque los plazos se han acortado en los procesos, chicos. Claro, yo creo que eso es incuestionable. Un proceso laboral que hace años atrás duraba 6 años, hoy dura como mucho 2. Entonces eso hay que festejarlo porque vos le podés solucionar al cliente su problema en un tiempo mucho menor. Y todavía se tienen que acortar mucho más. Sí, claro. Debería. Sí, sí. Se debería Pero cortar muchísimo. el camino está en la virtualidad y en la oralidad. No me cabe la menor duda. No, al contrario. Entonces, yo todavía no entiendo, doctor, que haya policías que van a llevar notificaciones en mano. Sí, sí, sí. Es decir, eso es una locura. Y bueno, porque ahí el Poder Judicial no ha cambiado el método. Pero ahí por donde no se ha supuesto, hoy la actualizado. notificación podría ser con alguna información encriptada y no necesariamente un policía cumpliendo funciones de correo. Que lo lleven un patrullero hasta la puerta de la casa. Es vergonzoso pérdida que de todavía esfuerzo ahí. yo creo que es una de las asignaturas pendientes que le queda al Poder Judicial, es justamente lo que dijiste, las notificaciones. Creo que sí se viene trabajando muy bien, creo que la inteligencia artificial está ayudando mucho y yo creo que se van a, por lo que he escuchado y por lo que hemos hablado y por todo este tema de las capacitaciones, creo que vienen cambios muy buenos de la mano de la IA en el Poder Judicial, va a ser significativo. En el caso de ustedes, el Maker, ¿están organizando o están armando productos a medida para determinados profesionales? Porque una cosa es el enlatado, Gemini, ChatGPT, pero ¿qué pasa si yo quiero un producto específico para mí? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, de hecho nosotros todos los desarrollos que hacemos son a medida, no los replicamos y la verdad que el uso y la productividad mejora muchísimo, sobre todo también, bueno, nos pidieron con notificaciones a través de la mesa virtual y armamos una agenda donde te va avisando diferentes vencimientos y demás, así que se puede. Y eso genera una competencia también, ¿no? Entre empresas, que cada cual tenga su propia herramienta y guarda celosamente ese secreto, tal vez, ¿no? Ni hablar, sí. Bueno, la verdad que era interesante hablar de esto. Estos son los cambios reales que están pasando hoy. Yo le decía el otro día a Guillermo, hace un tiempo me dieron un informe de un estudio, le llamo al médico, me dice, ¿está todo bien? Y yo por las dudas se lo pregunté a la inteligencia artificial y me dio un informe detallado en base al informe de laboratorio. Es decir,
el médico me dice, ojo, dice, está bien lo que te ha dicho la IA. Lo que pasa es que por ahí hay un exceso de información que no hace falta que el paciente lo tenga. Pero digo, todas las profesiones tenemos que actualizarnos y hay una cosa absolutamente clara. La inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo. Lo que va a dejarte sin trabajo es no utilizar la inteligencia artificial en tu profesión. Es ineludible. Porque claro. eso sí te va a dejar sin trabajo y en muy corto plazo. De acuerdo. A ambos, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias por la Gracias. invitación. Vamos a unos avisos. Vamos a unos avisos, un par de minutitos nada más y volvemos con De Sobremesa. Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Trae de Pumita. Pueden cambiar, ¿no? La bajó bien aquí Pascual Viale. A ver Argentina otra vez con la opción de Line y de Moll. Pero Mayer que mira, observa, le dice después, mirá que estamos avanzando. Mirá que la tiene Manuel Cunha, que va. Bien. Trae de Pumitas. Manuel Cunha, el sanjuanino de San Juan Rugby Club. Le pone la firma al empuje del pack tras el Line. Argentina ahora sí confirmado, descuenta. El partido está 5-7. Bueno, Qué orgullo, ¿no? 40, Qué orgullo. 24 horas después Está aquí del con viaje nosotros. está acá con nosotros Manuel Cunha, a quien le agradecemos, y al Mono Zuccar, obviamente, que lo trajo desde el avión a los estudios, literalmente, Mono. Es un placer presentarlo a Manuel Cunha. Habíamos hablado de esto, del gran presente del jugador sanjuanino en la franquicia, en los Pumitas, y coronar, ganándole a los All Blacks por primera vez en la historia un seleccionado juvenil la semana anterior, y ahora con un try en un partido que lo perdieron, pero bueno, qué mejor que lo explique él, que está con nosotros acá en De Sobremesa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Contanos. Nada, muy feliz, la verdad. Fue algo que vine buscando mucho en el club, en franquicia, en todo, y se pudo dar. Y nada, es un sentimiento inexplicable de poder ponerse la celeste y blanca y más contra selecciones de este nivel. ¿Cuántas veces habrás soñado con esa imagen? Oh, muchísimo, en serio. Ahora, cuando se canta el himno Sí, no. y ves a los All Blacks haciendo Los su jacas. caca enfrente, vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? ¿Qué Yo sentiste creo ahí? que ese fue un momento muy bonito, pero que nos dieron muchas ganas de ganar. En ese momento sentí yo que ellos creen que te intimidan, pero no, para mí eso nos unió mucho más en ese momento del partido y bueno. Porque se ese dio. partido lo pasaron por encima los All Blacks. Vamos a ser claros. Fueron claros dominadores desde el principio hasta el final. Sí, fue muy duro la verdad el partido, pero bueno, teníamos que levantar el partido pasado, así que Y ahí pudimos quiero ver, levantar. porque vos venías en el torneo primero no sabías si ibas. Después empezaste de suplente. Entraste en el primer partido, en un partido que no fue lo que ustedes esperaban contra Sudáfrica. En el segundo ganaste la titularidad y terminaste siendo figura. Parece ser que me hacía acordar a Enzo Fernández en el Mundial de Argentina. Ese tapadito y que de pronto termina siendo la figura del equipo. ¿Es así? ¿Lo viste así? Nada, no sé si me considero figura, pero nada, siempre trato de entrar a la cancha y dar el 100% y poder ayudar al equipo en lo que me toque. Esa es la mentalidad del rugby. Es un juego de equipo y siempre se transmite así, ¿no? Totalmente. Hay una participación en ese try que es doble de él, no solo con el try, con algo que ha logrado que el señor Batallero vea rugby por televisión. Sí, cosa que no pasa. Falta que yo vea fútbol, ¿no? La coordinación exacta entre el lanzador, que es el hooker en el line, y el saltador. En esa situación, ¿cuál ha sido la diferencia? Está jugando el Super Rugby Américas para una franquicia. Hay una gran diferencia con este rugby que ha jugado contra seleccionados, si bien tienen de la misma edad, Sudáfrica, Australia, los All Blacks. ¿Cuál es la diferencia? Nada, la verdad que son selecciones que históricamente han predominado en el rugby, ¿no?
pero yo creo que la mayor diferencia es la intensidad que le ponen al partido. Pero bueno, yo creo que nosotros pudimos plantar bandera y manejar nosotros los partidos. Cuando decís intensidad, ¿es una cuestión vinculado a lo físico? Sí, al dinamismo que dan, cómo sacan la pelota, exactamente. Los sudafricanos son muy grandotes. Algunos hablan que me parece que los anotaron de grande ya, ¿no? Hay un rumor de eso. Hay un rumor que habla de que algunos suplementos parece que les hacen bien y los vuelven tremendamente grandes. ¿Es así? No sé, no quiero hablar Pero de dentro de más la cancha los veías muy grandotes para la edad. La verdad que no pienso en eso, pues, trato de no pensar en eso para que no me pasen por encima, ¿no? Pero sí, son más, no sé si será algo genético, no sé qué será, comerán distinto, no sé, pero son más grandotes. Y a los 18 años se nota mucho. No, sí. Yo trato de no pensar. Varios lo pensaríamos, te cuento. Él está volviendo, ahora te vas el viernes para la franquicia Capibara, o sea que esto sigue. Después de 4 días, franquicia Capibara que ya está clasificada para la etapa final del Super Rugby América y en la que, ¿se acuerdan cuando vino acá iba como invitado? Sí, recuerdo. Y arrancó como titular. Así que bueno, seguimos tocando madera, aparte de la que le pone Manuel, porque realmente hay algo que, si me permiten, lo repito yo, ¿te divertís jugando en todos los niveles al rugby? El año pasado me pasó que siento que se me pasó muy rápido el año, cuando debuté en primera, pero este año aprendí a disfrutarlo más, a vivir el momento, porque la verdad es algo muy lindo lo que estoy viviendo y sí, siento que lo estoy divirtiendo mucho. Se nota muchísimo adentro de la cancha. Creo que esa es la imagen que das. Está siempre riéndose. Siempre. Es así, ¿no? Sí, la verdad que la estoy pasando muy bien adentro de la cancha. Y decime, te llamaban, me imagino, acá, cuando te vieron por tele, porque el rugby no es un deporte masivo todavía en San Juan. Un partido, si bien hoy cada vez va más gente a ver los partidos del rugby provincial, pero no es todavía el fútbol. Y que de pronto te llamaran de distintas partes del país para felicitarte, te vuelves loco. Y sí, es una locura, la verdad, es una locura. Y creo que a poco está empezando a crecer bastante el rugby sanjuanino, varios internacionales allá, pero sí, es una locura, soñando despierto. ¿Cuánto tiempo de recuperación física tenés entre partidos intensos como este, por ejemplo? Son más en este torneo que se juega cada 5 días. El primer día es totalmente libre con circuitos de recovery, de hielo, de botas de compresión. Y ya tenés que volver a preparar la semana, pues tenés que cambiar rápido el chip. ¿En algún momento creías que se le podía ganar el partido a Australia? Sí. ¿Qué faltó ahí? ¿Suerte? Y no sé, por ahí plasmar mejor nuestro juego. Creo que entramos muy relajados para el partido que era y ellos venían de 2 derrotas. Un equipo dolido es bastante peligroso, entonces creo que nos faltó ese chip que tuvieron ellos. Hoy estarían jugando, ¿qué ronda ya se hubieran ganado eso? Y hoy podríamos, si le ganamos, podríamos haber peleado el título. ¿Estaban para campeones? Y Sudáfrica nos limitó mucho a eso, nos ganó por mucho. Bueno, pero fuera de Sudáfrica, ¿vos creés que estaban ahí? Sí, no, yo creo que el balance es positivo. ¿Y el grupo humano cómo está? ¿Cómo lo muy bien. Yo creo que eso ha sido clave también en la preparación y en el rendimiento del torneo, el grupo que tenemos. ¿Te ves dedicado profesionalmente al rugby? Esperemos que sí. Sí. ¿Es tu intención? Sí, totalmente. Poco. ¿Y el estudio? También estudio. No, Fernandito me mata. ¿Cómo haces? Fernando es complicado, ¿no? Es cierto que él era tan buen jugador como dice. El otro día me lo encontró, me dice, no, si sale a mí el pibe. El padre orgulloso, vos le tenés que decir que sí, se queda conforme. Ahora Fer, le pasás a ser el papá de Manu, ya no es más Fernando Cunio. En las dedicaciones le dedica mucho más a la mamá, no quiero crear un conflicto familiar. Lo estás creando, te digo. Le dedica muchos saludos siempre, ¿o no? Sí. Es que los varones con la madre son así, chicos. Totalmente. Bueno, y ya que estabas allá, ¿tuviste la posibilidad de ver algo del partido o te enteraste del partido con el San Juan y la universidad? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Le faltaba la figura? No. No, lo digo yo, no lo decís vos. No lo metás en ese terreno. ¿Pero qué va a ser? Ya habíamos ganado todos los partidos, ya estaba. Ya estaba clasificado. El rugby es así, decís vos y se acabó la historia. Sí. Pero bueno, salimos campeones, se cumplió el objetivo, no importa lo demás. O sea que ellos ganaron, pero el título se lo llevaron ustedes. Exactamente. No quiero hablar de más tampoco, no quiero creer nada. Danos tu análisis, Mono, entonces, de ese partido. Gran triunfo universitario.
así como en el fútbol se dice que los grandes equipos se construyen desde la defensa, Universitario ha armado un equipo desde su defensa muy competitivo y al cual tenés que estar equilibrado en rendimiento físico, y no lo dejó en ningún momento jugar a su rival y le ganó justamente por 29-15. Creo Es que una diferencia amplia hoy, son importante. 2 tries de diferencia. Sí, en la primera rueda le había ganado San Juan también por una diferencia que la analizamos acá. ¿En la primera rueda jugaste vos? No No, jugó, está. todavía no juega en el club. Este no, año no quería ha podido saber. jugar en el club porque está jugando en Capibaras, que es la sorpresa del Super Rugby Américas. Bien. Le ganó bien Universitario con figuras relevantes. Si tengo que relevar de Universitario, el equipo. Indudablemente en Ovalados previamos a Juan Martín Echegaray porque era el medio scrum, el repartidor de juego. Y por parte del San Juan Rugby a un joven jugador también, al Dománico, a Bautista Dománico, de muy buena faena. No pudo nada el San Juan ante un planteo táctico realmente muy bien logrado. ¿Tenemos por la parte tabla de de- posiciones? ¿Cómo quedó el torneo? Sí, quedó primero con 30 unidades el San Juan Rugby, segundo Universidad con 29. Entonces se Tercero, definió ahí, el campeonato fue ahí. No, ya no. estaba definido antes. claro, ya estaban los dos clasificados. Han llegado al clásico los dos clasificados. Ahí tenemos en lo que ha sido el final de la Championship donde ha estado jugando Manuel. El San Juan Rugby primero, segundo Universitario, y ya están los dos clasificados, el regional Top 8 Oro, y los otros 3 clubes sanjuaninos juegan en la zona plata, tanto Guasiul, Jockey y Alfiles. Bueno, man, la verdad que muchísimas gracias. Sé que viajaste ¿cuántas horas consecutivas? Todo un día. 24 horas. Exactamente. Muerto estás. Sí, estoy Es muerto. cierto De que- Johannesburgo a San Pablo, Buenos Aires, San Juan. Exactamente. ¿Es cierto que todavía no llegás a tu casa? ¿Te has venido directamente hasta acá? Mono Acá nos me secuestró para trajeron traerlo que al hay canal. acá. Bueno, pero feliz. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, felicitaciones, un orgullo para San Juan. Porque, ¿qué es lo que digo? Por ahí que a un mundial de hockey vayan 7 sanjuaninos o a uno de vóley, Estamos felizmente acostumbrados. estamos a eso. acostumbrados. Pero San Juan tiene 5 equipos hoy. Entre los 5 equipos, sumando todos los jugadores, tienen menos jugadores que lo que tiene el SIC, el Casio o Cuba. Sumando todos los Marisco. jugadores de San Juan. ¿Es así? Totalmente. Como maristas. Si lo comparamos con los mendocinos, ya O sea, son enormes. que de ahí uno de los titulares salga de San Juan, es como si algún día un jugador de hockey de Entre Ríos llega a la selección sanjuanina de hockey. Sí, sí, Más o menos lo mismo. Así que felicitaciones, mucho mérito de la institución, pero también individuales. Cuando inicié la nota, veníamos del try, decía, qué orgullo. Fue lo primero que me nació decir. No solamente por vos, sino por el rugby sanjuanino. Y además esa imagen, que como te preguntaba, esa imagen uno la sueña toda la vida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me Bueno, imagino muchas que gracias. no cambiaste la camiseta y la traes. Sí. No la entregaste. Sí, obvio. No dan la no, esa no la suelto más. No va al profe Scadin esa. Vamos a ver. Ve como Uy, yo se va sé a que poner por re ahí mal. puede terminar en un lugar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Sam. gracias. Bueno, Sam. gracias a ustedes por la invitación. al programa. Felicitaciones una vez más. Vamos al corte. Gracias, ya bonito. venimos. Bueno, seguimos en De Sobremesa y hoy es el Día de la Enfermería. Es un día importante porque, yo digo, dentro de lo que es el esquema de salud, el médico es tal vez clave, pero también lo es la atención del enfermero en todo lo que es la recuperación y atención de los pacientes. Y hemos invitado a Alejandra Mercado y Maximiliano Carrizo, ambos son enfermeros, ambos trabajan en el Sanatorio Argentino y ambos son muy jóvenes también. Así que un gusto tenerlos a ambos acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Un placer tenerlos acá. Bueno, Alejandra, contanos un poquito, ¿cuál es la importancia en el esquema de salud del enfermero? Y bueno, el papel del enfermero hoy en día es muy importante porque es quien está más que nada con el paciente constantemente. Nosotros no solamente realizamos medicación o procedimientos propios de enfermería, sino que también brindamos mucho apoyo, mucha contención a lo que es la parte emocional. Acompañamos no solo lo que es el paciente, sino también el familiar, la persona que cuida, digamos, que está constantemente con el enfermo, vendría a ser. Maximiliano, en ese contacto permanente, hacen sin quererlo, sin proponérselo, pero también lo hacen de psicólogo a veces, ¿o no? Sí, a veces, muchas veces no solo hacemos lo que decía ella, lo que es todo la monotonía de
de tener que medicar, hacer todos los procedimientos que uno aprende por ahí, lo que es en el tema del estudio y de la facultad, sino también tenemos que educar tanto al paciente enfermo como a los acompañantes. Escucharlos, comprenderlos, por ahí también sacarlos un poco de lo que es ellos, la enfermedad que tienen o las cirugías que muchos vemos, los procedimientos. Por ahí hablando de cualquier temita, sacarlos un poco de la rutina. Por ahí Estamos hablando de una de las carreras con mayor salida laboral hoy, no solo dentro de lo que es la Argentina, sino que también vienen y los buscan de países principalmente europeos. ¿Son conscientes de esos? Sí, es una carrera muy humana. Y bueno, nada, como le decíamos hace un ratito, se trata mucho de acompañar. La enfermería brinda mucha contención, mucha compañía, y cada vez está más actualizada. Nosotros también constantemente nos capacitamos, porque la salud todo el tiempo se va actualizando. Bueno, eso no es un tema menor, la actualización para, por ejemplo, la utilización de la tecnología médica. Sí, obviamente, sí. Lo que es tema de tecnología, lo que es tema de medicaciones, nuevas patologías, nuevas enfermedades, nuevas vacunas. Tiempo al tiempo nos tenemos que ir perfeccionando y además actualizando. ir interpretando lo que van viendo en el paciente, cómo reacciona a determinada cosa que no estaba prevista y, todo digamos, poner en conocimiento al médico, etcétera. Sí, hay veces que por ahí nosotros vemos pequeños detallitos en una pequeña valoración que nosotros hacemos, de por ahí un control de signos y cualquier preguntita, es alérgico a algo, es que quizás se le pasó al doctor y hay un tema que no es menor, y es saber mediar entre ese paciente que quiere casi una atención de un médico puesto con ellos todo el día. Dedicación exclusiva. Y el médico que tiene que atender 50 pacientes al mismo tiempo, que ya por casuística sabe que tal vez lo que tiene ese paciente no es tan grave, pero que entra entre la intolerancia del paciente y el ego profesional. ¿Cómo hacen para mediar en algo que no es tan simple? Y todos los días nosotros nos encontramos con todo tipo de personas, clases sociales, etcétera, etcétera. En realidad como que también todos los días vamos conociendo gente nueva, historias nuevas. Nosotros trabajamos en el Sanatorio Argentino en la parte de internado de adultos, entonces normalmente las internaciones suelen ser internaciones breves. Son cirugías, el paciente sale a la parte de recuperación, que sería la parte del internado de adultos, está 24 horas aproximadamente y luego se le da el alta. Entonces, que no es lo mismo que una terapia intensiva de un bebé, exacto, que pueden estar 45 días. Sí, no. Exacto, entonces nada, nos encontramos mucho con el paciente por ahí, muy raras veces. Tal cual, nos vamos encontrando como todos los días con historias distintas, digamos. Y bueno, nada, por ahí nos pasa con pacientes que por ahí tienen una internación un poquito más prolongada, que nos encariñamos un montón. Te encariñas con el paciente y bueno, los nada. mismos pacientes por ahí nos piden, siempre andan preguntando por tal enfermero. También debe pasar del paciente rompepelotas, disculpe que se lo diga así, que están ustedes esperando que el paciente se vaya. Ahora, sí, tenemos de todo. Hay de todo, ya hay lo de dijiste. todo un poco. Por ahí uno se tiene que ¿Y poner cómo en el lugar construyen el de diálogo con los médicos? ¿Tiene que generar su mecanismo de confianza? Y sí, tenemos que tenerla por el hecho de que tenemos que cubrirnos entre todos y estar ahí tanto de confianza de ellos En para realidad nosotros. es importante porque nosotros trabajamos mucho en equipo. El trabajo en equipo es muy importante, no solo nosotros como enfermeros trabajando en equipo en la parte de enfermería, sino también con todo el equipo. Trabajamos no solamente con médicos, sino que también nutricionistas, kinesiólogos. Hasta los mismos camilleros, compañeros. Exacto, chicas camilleros. del equipo de limpieza, todo. ¿Han tenido alguna situación incómoda de esas que te dicen, esto no me gustaría repetirlo? Y no, hasta ahora yo en el poco tiempo que llevo, yo estoy desde octubre del 2025, ¿no? Tratamos de... ¿En el caso tuyo? De mediar No, todo. creo que no. ¿Por qué elegiste enfermería, Alejandro? Yo elegí enfermería, por ejemplo, porque me gusta mucho cuidar, no solamente la parte del cuidado, sino también la parte de ayudar, poder brindar cuidado, ayuda a las personas y más que nada en los momentos vulnerables, cuando veo que realmente lo necesitan. Nada, me gusta mucho la parte de la contención también, así que nada, vuelvo a repetir, considero que es una carrera muy humana y bueno, me gusta mucho lo que es el cuidado y la contención. ¿Y vos, Maximiliano? Sí, creo que también coinciden algunas cosas por el hecho de que no muchos
pueden ser enfermeros, como que uno empieza a estudiar y ahí va en el tema de las prácticas, todo ya va viendo si sigue, si no, si es una carrera para uno, ¿no? Y sí, me considero que soy una persona de que me gusta ayudar, me gusta colaborar y todo. ¿Cuántos años son la carrera? 3 y 2 más de licenciatura. Exacto, 3 para el título intermedio, 2 más de licenciatura. Bueno, felicitaciones y en el nombre de ustedes un gran saludo para toda la gente de enfermería, que son muchos y que son clave en la recuperación de un paciente. Y que están cada vez más considerados. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir, si les parece, a lo que decimos, a la zona de los autitos. Vamos a los autitos. Vamos con una ronda de noticias, ¿te parece, Giselle? Bueno, esto es información que está investigando a esta hora la policía y la justicia. Al mediodía de hoy, después del mediodía de hoy, una persona que estaba en su departamento, un complejo de departamentos ubicado en calle Alem y Mariano Moreno. Estamos hablando de un profesional, en este caso un médico de 53 años de apellido Marinero. Lo encontraron sin vida dentro del departamento. Esto es información que en este momento está investigando la justicia y la policía. Llegó un familiar, notó una de las habitaciones un poco revoltosas y lo que más ha llamado la atención sería una almohada sobre el rostro de este profesional. Reiteramos, 53 años, médico en la zona de calle Alem y Mariano Moreno, un complejo de departamentos. Lo quiero ya, Sandra. Bien, yo también lo quiero ya y va a ser este viernes, Guillermo. Va a ser el día viernes esta comedia teatral en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario. Hace poquito Sonia Belmonte estuvo acá contándonos de Lo quiero ya, estuvo con sus jóvenes artistas, quienes son los protagonistas de la obra que vamos a poder visualizar el día viernes. A las 21 horas, te reitero, es al auditorio del Teatro del Bicentenario. Entonces las entradas, sabes que las puedes comprar a través de tuentrada.com o en la boletería del teatro. La verdad que es una comedia musical divertida, es dinámica, es sobre nuestros jóvenes, cómo se comportan con los celulares, qué quieren hacer, todo lo que necesitan y quieren hacer tiene que ser ya, ahora. Vamos a ver cómo lo solucionan a este tema, pero en el teatro. La mencionaste recién a Sonia Belmonte, hoy es el día también del fonoaudiólogo, así que le vamos a dar un beso muy grande a ella. Y en nombre de ella, todos los fonoaudiólogos de San Juan. Totalmente. Y vamos a saludar también a 2 de nuestros integrantes que están cumpliendo años hoy. Estamos hablando del Pirata Olivares y de Jorge Hirsch. Cerebrito y el Pira. Así que un beso muy grande a ambos que están cumpliendo años. Que dicho sea de paso, hasta ahora, siendo las... Nada. Che, 3:50, asado nada, ¿no? No hemos recibido ninguna invitación. Nada. Ni asado, ni brindis, nada, chicos. Pero ni siquiera un WhatsApp decir, che, vengan que tengo un ravioles fríos de ayer, nada. Teníamos el escribano acá para certificar esa invitación y tampoco llegó la notificación. Vos, Rodi, tenés que dar fe que no llegó nada. No he visto nada. Nada. Me avisan. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Muy Gracias bien, por ¿vos? la invitación. Bien, muy bien, contento. Bueno, queríamos hablar del contrato de alquiler. Vamos a poner ahí, como ponemos siempre, para que la gente pueda, el código QR, para que la gente pueda hacer preguntas. Pero queremos saber, ¿cómo se formaliza un contrato de alquiler para dar seguridad a las partes? Bueno, este tema la verdad es que es re importante y muy cotidiano, ¿no? A partir de mediados de mes empiezan a firmar muchos contratos de alquiler para comenzar a regir en el primer día del mes. Es tan importante porque la verdad es que la verdadera llave para la vivienda que vayamos a alquilar, más que la que abre la puerta, es el contrato, ¿no? Que establece los términos y las condiciones, es decir, las reglas del juego que tenemos. Lo importante es poder hacer un buen contrato de alquiler que tenga previsiones y nos dé seguridad, ¿sí? Nos dé la tranquilidad de entrar a la vivienda y saber que vamos a permanecer allí con condiciones claras y previsibles. ¿Y cuáles son esos elementos que uno debería considerar indispensables e ineludibles a la hora de un contrato de alquiler, de firmarlo o de predisponerse a firmarlo? Y bien, Guille, vos sabés que lo principal es poder fijar, una vez firmado, tenemos que haber fijado bien el precio mensual, que se llama el alquiler o el canon. También la forma de actualizarse es muy importante y un tema no menor, los índices que a partir del año 2003 con el decreto presidencial quedó desregulado, es decir,
Antes había más regulación, mucha regulación. Luego, demasiado. Claro, y ahora más libertad. El tema es que cuando hay más libertad, empieza a haber un poco más de abuso, ¿no? En las cláusulas. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué conviene hacer? ¿Contratos cortos o largos? Ya, el contrato corto no conviene mucho para el inquilino porque te genera más incertidumbre, es decir, es algo que quieras por algo corto. Y cada vez que te tenés que mudar es caro. Y la mudanza es un Todo un estrés, problema. entregar el inmueble es un estrés, siempre hay que entregarlo en condiciones, pintado, a veces arreglado. Hay que pedir que te restituyan el mes de depósito de garantía, ¿no? Donde surgen las discusiones. Que ese es el tema principal de discusiones, ¿no? Porque es algo que está un poco en el aire, pero no se entiende muy bien para qué. ¿Cómo se actualiza ese? ¿Vos tenés que devolver la plata que te dieron al inicio del contrato o es el equivalente a un mes al periodo final? Mira, hoy legalmente no hay reglamentación que diga que hay que actualizarlo, ¿sí? Pero se puede pactar que deba actualizarse, ¿no? Antes con la inflación era algo que se quedaba totalmente desvalorizado, porque el mes de depósito en garantía es para ser utilizado en caso de daños que se produzcan al inmueble, al final o cuando se puedan detectar. Entonces, lo fijado al principio con inflación queda desvalorizado. Totalmente. Tenemos preguntas de la gente. Sí, mensajes que han ido compartiendo. A ver, dice Elina, soy inquilina y no me quieren recibir la llave. ¿Cómo debo hacer? Bueno, Elina tienen que ver primero el motivo por el cual no le quieren recibir la llave y la forma que puede hacer, si está en condiciones, según ella, de entregar la llave, es poder hacer un depósito. Lo tiene que poder consignar en una escribanía, por ejemplo, y notificar al propietario de que le ha sido depositada la llave. Pero esto es muy importante también, que exigir que el propietario le termine de cumplir con la evolución del mes de depósito en garantía, y le firme un recibo de haber recibido esa llave. Una pregunta más, Giselle. Martín dice, alquilo con mi pareja y quiero renovar el alquiler solo para mí. ¿Se puede? Bueno, tu Primero problema terminá de discutirlo con tu la pareja. pareja. Claro. Y claro, es libre de volver a conversar con el propietario para permanecer solo, pero tiene que resolver la situación con su pareja y puede continuar, Martín, sí. A ver, veamos, ¿alguna más? Sí, Andrea dice, ¿puedo refinanciar el pago del alquiler si aumentó mucho el costo mensual? El consejo es sentarse con el propietario, porque estos son estos problemitas que generan la necesidad de sentarse las dos partes a conversar. El pago del alquiler es totalmente conversable y pueden acordar que lo vaya refinanciando, es decir, que vaya haciendo un pago para ponerse al día y poder cumplir, si es la voluntad, que es lo que corresponde. La última cortita. Marta dice, el propietario no quiere devolver el depósito de la garantía y el contrato vence en julio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, le debe restituir la garantía si no existe daño que deba utilizar esa garantía para reparar, y debería poder notificar al propietario con anticipación para que quede claro que poder hacer una inspección del inmueble, si está todo en condiciones, que le restituya la garantía. ¿Es obligatorio hacer los contratos de alquiler por escribano? No, la seguridad de hacerlo por escribano es que no podemos discutir sobre la fecha y sobre la firma del propietario. Además, los escribanos podemos pedir que nos verifiquen el inmueble al comenzar, que es una muy buena medida, hacer un inventario con fotos y que por lo menos la firmen las dos partes, o pueda el escribano verificar al momento de entregarse el dan inmueble, fe de cómo ¿sí? reciben y cómo se entregan. Sí, de la situación, de las personas y también del contenido del contrato se puede pedir mayor que nos seguridad asesoren, para las sí. partes. Totalmente, sí, esto es seguridad. El contrato es como la llave a la tranquilidad de permanecer con las condiciones. Coincido en eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Rodi. chicos, Gracias, Rodi. Vamos al Muy corte bien. y venimos ya para el cierre de sobremesa. Ya casi sin tiempo para más, vamos a una rápida información. Bueno, vamos a contarles sobre los perros de San Diego que van a estar en Sala TES el día domingo. El 20 horas, las entradas a través de entrada web, una comedia dramática. La última tuya, Giselle. Bueno, esta tragedia que se daba a conocer anoche en el departamento Ullum, donde un joven jugador de fútbol
perdió la vida después de manipular unos cables, una cortadora de fiambre. La justicia ha determinado por estas horas que nadie puede habitar ese domicilio. Observen lo que eran las conexiones totalmente precarias. Este hombre estaba manipulando esta máquina de cortar fiambre y lamentablemente recibió una descarga eléctrica. 29 años tiene este hombre, le mandamos condolencias a la familia, por supuesto una tragedia. Ese es lo clandestino y lo precaria de la instalación, Sí. que cortaron la energía eléctrica y dentro de la vivienda todavía se registraron descargas. Esto por eso no tiene la responsabilidad de la empresa Naturgy, No, esto es no, una no responsabilidad tiene- total del usuario. Puertas adentro es del usuario, claramente. Bueno, nos despedimos con la última, riesgo país por debajo de los 500 puntos. Por debajo de los 500 puntos después de mucho tiempo, y ya se entusiasma el gobierno, cuando no, en suponer que sobre diciembre va a estar en los 400. Perforando los 400, vuelve Argentina al mercado de capitales, lo cual no es menor. Pero de todos modos, es necesario observar el comportamiento del riesgo país que se mide a nivel internacional, porque también esto se asocia con el comportamiento de los bonos argentinos en el exterior, que han tenido oscilaciones, pero han sido oscilaciones positivas, por dos motivos. Primero, por la buena cotización que tienen algunos de los commodities argentinos, que no son solamente los de agroindustria, de minería. Los commodities mineros argentinos y sanjuaninos sostienen parte de la calificación de la deuda de riesgo argentina, y eso es necesario decirlo. Y el otro punto importante es que Argentina enfrenta vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, tiene que salir a inventar dólares que en estos momentos no tiene Luis Caputo. Pero todos dicen que vamos a tener una cosecha récord, Sí. que esta cosecha récord va a tener muy buen precio Muy y importante. que si los exportadores liquidan estas exportaciones, habrá un veranito al menos en materia económica. Y hay una intención del gobierno de no desaprovechar esta oportunidad y volver a un esquema de quita parcial de retenciones temporal para justamente esto incentivar a los exportadores a la liquidación anticipada, incluso si pueden, de las exportaciones de granos, que va a tener no solamente récord en soja, sino también en trigo. Bueno, les comento, este fin de semana, junto con la edición del Nuevo Diario, comenzamos a publicar un suplemento especial por los 40 años del Nuevo Diario. 40 años, nada menos. En esta historia se va a contar cómo era en distintas áreas de nuestro quehacer social, económico, deportivo, cómo era San Juan hace 40 años, cómo es hoy, qué cambió en estos 40 años y qué se espera para este San Juan de los próximos años. Muy interesante. Todo contado por personas que son líderes cada uno en su sector. Así que comienza el Nuevo Diario con la publicación de esto, que ojalá pueda ampliarse a lo largo de muchas semanas. Ojalá que sí. ¿Nos vamos? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta Chao, mañana. gracias. Chao.